del cuerno del carnero, todo aquel que oiga el clangor del cuerno dará un grito de guerra, de batalla y de victoria. Nos vemos hoy por primera vez. Mi nombre es Carlos Rodríguez Chávez. Estamos agradecidos con el Señor por la vida del profeta Ángel y su esposa, que nos han permitido hacer de la casa de ellos nuestro hogar, ¿verdad? Para esta escuela, que la hemos llamado el manantial del testigo. Diga conmigo, el manantial del testigo. Ahora diga conmigo, Dios lo hará otra vez. Dígalo de nuevo, diga conmigo, Dios lo hará otra vez. Estaba recordando ya bien noche, en la madrugada, una experiencia, y como que el Señor inquietó mi corazón de que la recordara hoy aquí con ustedes. No sabía que íbamos a tener con nosotros a una pastora, una profeta de la nación de Estados Unidos. Pero hace ya bastantes años, probablemente 7 o 8 años, tuve un sueño. Y en ese sueño, y era en Estados Unidos, miraba una congregación no muy grande, en un salón poco más grande que este. Pero me impresionó porque cuando yo entré al lugar, vi subir al altar a ministrar a un hombre que cuando él subía, se miraba, apóstol Ebenor, en ese hombre, su nivel de comunión y de intimidad con el Espíritu Santo, de tal manera que se miraba que era uno con él. Yo recuerdo que cuando este hombre subió, frente a él estaba una mujer de 30 y algo más de años, pero deformada. Recuerdo que dentro de sus deformaciones físicas había una joroba, estaba encorvada. La mujer estaba dañada en su alma y dañada físicamente, pero de manera grotesca. Pero yo recuerdo que en ese hombre había tal unción, tal comunión y tal autoridad en el Señor, que solo entró, y cuando iba subiendo, este hombre no terminó de decir el nombre de Jesús, solo la señal en el nombre de Jesús, pero no terminaba él de pronunciar el nombre del Cordero de Dios, cuando la unción manifestativa del Espíritu Santo empezó a sanar el cuerpo y el alma de aquella mujer, que se enderezó sobre la manifestación de la unción, se restauró físicamente y se restauró espiritualmente. Fue impresionante realmente poderlo ver. Pero inmediatamente el sueño se convirtió en un éxtasis y yo pude ver en el espíritu el continente africano y ver en un lapso de tiempo de unos 200 años que esa gloria que yo estaba viendo en ese momento manifestada en los Estados Unidos de América, en otro tiempo, en otras épocas, se había manifestado en el África. Y lo que el Señor me decía en la revelación es que va a haber un momento que Dios va a visitar de tal manera a Estados Unidos que esa gloria va a venir y va a descender. Va a descender, va a ser necesario una intervención de ese nivel. Pero después, en el año 2017, estaba acompañando a quien fue mi padre espiritual, al apóstol Roberto Bonilla, en una gira que concluyó con una actividad evangelística, y estábamos en Ciudad Darío. Algo va a pasar en ese lugar. Porque yo recuerdo que él estaba predicando y haciéndolo como evangelista, pero de pronto empezó a venir la unción del Espíritu y empecé a hablar en lenguas y a interpretar las lenguas. Pero esta era la experiencia. Diga conmigo, Dios
lo hará otra vez. Entonces yo volví a ver aquel mismo sueño y volví a ver aquella misma visión. Y en la experiencia del Espíritu hablaba en una lengua de otra nación y miraba lo que había ocurrido en esa nación. Volví a hablar en otra lengua de otra nación en el continente europeo, en el continente africano, y la misma interpretación. Dios lo hará otra vez. Diga conmigo, Dios lo hará otra vez. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora profetice para nuestra nación y diga conmigo, Nicaragua, tú ya no edificarás sobre las ruinas de tu historia, ni el escombro de tu pasado, sino sobre cimiento nuevo, dice el Espíritu del Señor. Es importante que los profetas de Dios lo digan, Nicaragua, tú ya no edificarás sobre las ruinas de tu historia, ni el escombro de tu pasado, sino sobre cimiento nuevo, dice el Espíritu del Señor. Aleluya. Ahora vamos a la clase. Amén. Discipulado profético, parte 2. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Hemos leído segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 12. Ahora oremos al Señor. Y ustedes me van a dar una licencia hoy. Profeta Ángel, necesito una licencia. Aleluya. Todavía no le digo qué es, ¿verdad? Pero necesitamos el permiso del Señor y de ustedes para tocar un poco la vida de hombres grandes que están en la palabra. Pero de paso, y como por cortesía, profeta Monchita, tenemos también que mencionar otras cosas. Nada personal, ¿verdad? Pero necesitamos permiso del Señor. Y yo le pido al Señor su permiso, su consentimiento y su protección. Amén, para poderlo hacer. Pero oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te amamos, papá, te necesitamos y necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, la guianza de tu Espíritu Santo, el permiso y la licencia, Señor. Y si hablamos palabras de más, Padre, perdónanos. Y si hay algo que nosotros callamos, ten misericordia y encuentra, Señor, quien lo diga. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta escuela. Amén y amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 12. ¿Sabe qué es importante? Acuérdense que esta es una clase para compañía de profetas, ¿verdad? Tanto los que estamos aquí físicamente como los que están en la página, como que los que reciben también los audios vía WhatsApp, son pastores algunos, pero son proféticos o son profetas. Algunos somos maestros y también de repente nos toca, ¿verdad? Profetizar. Otros están en el oficio del apóstol, del profeta. Y los que viven metidos en problemas son los profetas. Nosotros los maestros somos gente más tranquila, nos llevamos bien con todo el mundo, muchito. Alabado sea Dios. Pero esto hay que decirlo, Eliseo fue un profeta o un alumno, un discípulo proféticamente asignado. Diga conmigo, proféticamente asignado. O sea, hay gente a la que usted le va a poder predicar, a la que le va a poder enseñar, a la que va a poder pastorear, pero no va a poder transferir su ADN profético,
su ADN espiritual, al menos que sea un profeta o un hijo asignado. Yo lo digo como pastor de una congregación, ¿verdad? Hay discípulos, ¿verdad? Y uno puede pastorear poca o mucha gente, pero soy padre espiritual de pocos de ellos. Porque ese es otro asunto. Ahí ando con uno de mis discípulos, profeta Jacob, todo terreno el hombre conmigo. Ahora, ya hablé un poco en la primera enseñanza que grabamos de esto. Quiero hacer todo esto sencillo como maestro. Pero diga conmigo, cuando Elías le heredó el manto, también le heredó sus enemigos. Ahora, no se le puede heredar el manto a quien no se le ha heredado también el carácter. Al menos que la influencia de tu carácter sea un peligro para él. O sea, hay hijos que Dios no te va a confiar en su discipulado, al menos que usted resuelva cosas de su pasado. ¿Me entiende? Hay gente que está esperando, pero está esperando por la imposición de manos y por el ADN espiritual de alguien que ya resolvió lo que tenía que resolver. Y aquí yo sé que me voy a meter en asuntos, pero ya me dieron permiso. Alabado sea Dios. De aquí para allá, ¿quién me aguanta? Santo Dios. Sigamos leyendo la palabra, ¿va? ¿Por qué decimos que Elías también le heredó sus enemigos? Es que la gente es muy alegre, Monchita. Ven predicar a cualquiera y agarran el manto. Y yo tomo el manto y tomo la palabra, pero a veces como que no hay la suficiente conciencia de lo real que pueden ser estas cosas. ¿Me entiende? Entonces, mire que en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15, el Señor le dice, diga conmigo, vuélvete por tu camino. Eso es, Elías, regresa a enfrentar tus temores. Y cuando hayas enfrentado tus temores y hayas resuelto tu pasado, entonces ve y unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel. Y le dice, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, cuando ellos van avanzando, el asunto es que esto es lo que yo hago, profeta Ángel, con los discípulos, los de casa. Yo identifico primero cuál es el trato de Dios con la vida de ellos, ¿verdad? A través de sueños, visiones, profecía, llega un profeta, de repente señala cosas en la vida de ellos y de acuerdo a ese propósito, entonces yo me invierto en la vida de ellos. Si Dios tiene un destino señalado para este niño de 9 años, él oye conmigo enseñanzas de Ronnie Chávez, 1 hora, 2 horas. Lo pongo a esa edad a oír a TV Joshua. Lo pongo a esa edad porque su espíritu se va a madurar, pero yo no lo voy a estar entreteniendo con historias mal contadas a veces. Ese es el asunto. Ahora, puede tener 9 años, puede tener 90, pero mi obligación es hablarle del propósito. Instruye al niño, dice la Biblia, en su camino. Eso es, intrúyelo en su destino, en su propósito, en su identidad. No importa la edad. Bendito Dios. El asunto es que van estos 2 profetas y ya van, diga conmigo, el Jordán.
la cuarta estación profética. Porque ellos cuando ya van al punto de la separación, ellos pasaron por Gilgal, por Betel, por Jericó y por el Jordán. Cuando ellos van allí, aparece, diga conmigo, un torbellino. La idea es que esto es una tempestad. A mí se me viene, pero no sé si es idea de la cultura mía y suya, va a pensar en un tornado. La Biblia no necesariamente dice eso. Habla de una tempestad, habla de un torbellino. Pero bueno, la idea sirve. El asunto es este. La primera instrucción que Dios le da, porque regresemos un poco al inicio, diga conmigo, el manantial del testigo. Diga conmigo, Elías era un tisbita, era un recurso profético reservado y era de los moradores del Galat, el que conocía el testimonio revelado en las piedras, el manantial del testigo. Ese era Elías, es un personaje, ¿verdad? No nos dice el nombre de sus padres, pero nos define su identidad a partir de. Ok, el asunto es que cuando Dios le dice a Elías, en Primera de Reyes capítulo 19, el asunto con Jezabel y todo, las amenazas de Jezabel, y a nosotros nos queda bien fácil, va a decir que Elías se le corrió a una mujer. Nos queda bien fácil, nosotros somos bien ligeros e irrespetuosos. Yo le aseguro que Elías debe quedar viendo al Señor y le dice, déjemelo una semana para disipularlo yo. ¿Me entiende? Pues somos bien ligeros para decir cosas aún de los hombres que están en la escritura, bien irrespetuosos. A veces nosotros sí ligeros, yo por eso pedí permiso. Porque usted no puede, usted y yo no solo podemos tocar el manto de gente que está hoy entre nosotros, podemos tocar la memoria de gente grande. ¿Me entiende? Entonces, Elías, un hombre grande en el Señor. Entonces, el asunto es que él recibe amenazas de una doña que cumplía sus amenazas, ¿verdad? Que las cumplía y que estaba endemoniada de pies a cabezas. Hay gente que está endemoniada pero no tiene recursos al alcance para ejecutar su maldad, pero hay gente que sí los tiene. Y con todo eso se enfrentó Elías. El asunto es que en el verso 4 dice, y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Ahora, el aporte de esta escuela, y para eso nos las entregó el Señor, es ayudar a construir nuestro entendimiento. Déjeme hacer una pausa pequeña, diga conmigo, en la escritura, hágale así como judío, dígale, talentos. Y aprendí la receta, profeta, oiga, me funciona, así como usted la dijo. Entonces, diga conmigo, talentos, hágale como judío. Y no dice que es hijo de Abraham, pues. Se dieron de acuerdo a capacidad, ¿verdad? Los pastores tenemos una deuda con la iglesia. Desarrollamos fe, pero no aumentamos capacidades. Y estamos tomando mucha ofrenda del fracaso de la gente. Pero diga conmigo, pero revelación se entregó conforme a lo que podían oír. Entonces, mi aporte o el aporte de esta escuela a través de cada uno de los maestros, recuerde que le dije que lo que el Señor me dijo a mí es que cada maestro es un cuerno, ¿verdad? Y que uno los ve cuando están pulidos, ¿verdad? Santo Dios. Entonces,
es construir, diga conmigo, el entendimiento, el discernimiento. Entonces va el profeta de Dios y se sienta debajo, diga conmigo, del enebro del desierto. El enebro es un árbol con diferentes variedades en esa región del mundo que se usa para perfumes. Pero como el profeta se sienta debajo del enebro del desierto, se sienta bajo la influencia de la depresión. Entonces él se sienta debajo. Pero diga conmigo, bendito Dios por sus profetas. Pero diga, pero bendito el Dios de los profetas. Porque cuando Dios nos llamó, Dios nos cuida. Porque cuando Dios nos ungió, Él nos guarda. Y ahí donde estaba el profeta de Dios, este hombre grande, bajo la influencia del enebro del desierto y en depresión, Dios, diga conmigo, envió el ángel. Versos 6, 5 y 6 del capítulo 19. Y echándose debajo del enebro, dice, se quedó dormido. Fíjense que esta palabra dormido en el texto original es como que se tiró a morir. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, diga conmigo, él miró. Él tuvo discernimiento dónde estaba su comida. Y aquí a su cabecera una torta cocida sobre la ascua y una vasija de agua. Dice, comió y volvió a dormirse. Este es el punto. Déjeme ayudarle con esto. Diga conmigo, vamos a hablar unas palabritas en hebreo. Gracias a Dios aquí no hay judío para que nos corrijan. Y si nos corrían, bendito Dios, ¿verdad? Pero hágale así, mire, hágale así, ¿ve? Así, ¿ve? Y diga conmigo, la cabecera. Ahora diga conmigo, la marachá. Esa palabra hebrea, marachá o cabecera, habla de que el ángel le puso aquí como una almohada. Esa es la idea. Para restaurar los dominios, para recordarle las promesas. Dígale conmigo, Señor, dígale, de vez en cuando. No me cae mal, diga. Hágale así, mire, una tocadita. Pero haga como dice el profeta Ángel, ¿verdad? Dígale conmigo, Señor, de vez en cuando, no me cae mal, dígale. Una tocadita. Ok, mire, qué buen estudiante. Él no es que él me ha visto. Porque un día él quería burritos. Acordate lo que dijo el profeta Ángel, te prohíbo esa cartera andar vacía. Al ratito estábamos comiendo burritos. Instruye al niño en su camino. Cuando él fuere grande, diga conmigo, la marachá. Entonces son promesas que le restauran al profeta su identidad. Y Elías tiene que acordarse que sobre él están también las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero diga conmigo, mis promesas están sustentadas por el Cordero. Alabado sea Dios. Volviendo el ángel, versos 7 y 8, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, diga conmigo, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida y se caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora diga conmigo, profeta. A ver, prediquémosle junto a los profetas que no están aquí, sino que van a oír. Dígale conmigo en voz alta, profeta, vuélvete por tu camino a enfrentar
tus temores. Santo Dios. ¿Sabe que el apóstol Pablo, y yo por eso pedí permiso, maestro y profeta Jaime, yo por eso pido permiso? Porque si no puede decir aquel, Señor, déme permiso a mí, yo le voy a enviar una profecía. Pero sabe que el apóstol Pablo, de alguna manera, fue un hombre con, al principio, diga conmigo, con ciudadanía dividida. No hay problema si usted tiene doble nacionalidad. Eso no hay problema. Tenga 3 o 4 si quiere. El problema es que tenemos mucho hombre grande hoy en nuestras naciones, como apóstoles, como profetas, como pastores, ¿verdad?, con ciudadanías divididas. Voy a explicar a qué me refiero. Desde mi punto de vista, al apóstol Pablo le pasó Hechos y lo resolvió, sí. Pablo lo resolvió. Hechos capítulo 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos lo tenían miedo y con justas razones, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual se le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús. Y disputaba con los griegos, dice, pero estos procuraban matarle. Entonces había algo que Pablo, no estoy hablando yo de maldiciones generacionales, me disculpan ustedes y otros, pero eso no es parte de mi revelación como maestro. Yo no hablo de eso, hablo de otra cosa. Pero Pablo era un hombre que tenía como un registro, como un archivo, algo que él tenía que resolver. Porque, ¿cómo se explica a usted que los apóstoles que le dan su diestra en señal de compañerismo, Pedro, Jacobo y Juan, considerados como columna, venga, profeta Monchita, vamos a hacer un ejercicio? Este es el saludo, yo lo aprendí con mi apóstol. El apóstol ponía, entonces, este era el saludo romano. Mucho gusto, profeta Monchita. Pero este no era el saludo del protocolo profético. El saludo del protocolo profético era así, así. Esto es, somos de la misma sangre, tenemos la misma simiente. Eso es la diestra en señal de compañerismo. Siéntese, profeta Monchita. Entonces le dicen los apóstoles al apóstol Pablo, aquí está la diestra en señal de compañerismo, pero dice profeta Ángel que lo enviaron de regreso a Tarso. Hay que montarse en un barquito, en un crucero en el Mediterráneo, navegar casi la mitad del Mediterráneo, después subir rumbo a Turquía. Yo no sé si 400, 500 kilómetros sobre el desierto. Porque Pablo tenía ciudadanía romana, pero yo investigué esto. La ciudad de Tarso tenía un acuerdo con el Imperio Romano para obtener ciudadanía romana, ¿verdad? Pero la ciudad de Tarso estaba dedicada al dios Tarcú. Y si no fue Pablo, fueron sus padres. Los que se hacen, por ejemplo, ciudadanos americanos, latinos que se hacen ciudadanos americanos, tienen que ir y les ponen, no sé si la constitución o qué, pero hay que hacer, levantar la mano. Bendito Dios, ya tengo como 3 botellas. Las voy a coleccionar, pero me las bebo todas. Tenían que levantar la manito y decir, yo juro y yo prometo. Pero para recibir la ciudadanía romana bajo el convenio de las potestades de Roma con los súbditos de Tarcú, había que hacer también su pequeño juramento. Incluía, entre otras cosas, reconocer al César como una deidad. Y Pablo hasta ese momento, en su pasado, ese era un archivo sin resolver.
Entonces, vayan, le dicen los apóstoles, a resolver eso. Por eso cuando Pablo regresa de ahí, lo que Pablo nos entrega a nosotros a nivel de revelación de lo que significa ciudadanía y nuevo nacimiento es tan poderoso. Diga conmigo, cuando yo resuelvo mi pasado, me vuelvo poderoso. Santo Dios. Es que si no vamos a tener gente echándole todavía la culpa a los abuelos y a los ancestros. Diga conmigo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa es revelación paulina. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. El problema es que hay mucha gente con ciudadanía dividida. Le sirven al Señor, pero tienen también un Dios en un partido político. Son profetas de Dios, pero a veces le prestan su voz a los que manipulan. Están prestando su voz a otros dioses, al humanismo, a otros dioses. Y por aquí salió a bailar el otro día Mamón. Ustedes oyeron, ¿va? Santo Dios. Si la voz de Dios está aquí, hay que hablar en voz baja. Pero Pablo, diga conmigo, Pablo lo resolvió. Elías lo resolvió. Yo lo tengo que resolver. Le dicen a Elías, regresa por tu camino, vuelve a enfrentar tus temores. Hay gente que tiene demasiada dividida su identidad y su ciudadanía. Y en este tiempo hay demandas de Dios para que resolvamos lo que tenemos que resolver. Amén. Hasta ahí me voy a llegar con eso. Entonces Elías caminó, diga conmigo, fortalecido con aquella comida, dígale así, ¿ve? Santo Dios. La marachá del Espíritu. Un sueño, una visión, una profecía, una palabra profética, un éxtasis, una revelación en la palabra. Por donde venga, bendito Dios. Hasta una visitación angelical. Santo Dios. Y fortalecido con aquella comida, dice que aquel profeta que había estado bajo la influencia del enebro del desierto, se le venía a la memoria de los fracasos de sus padres. Basta ya, Jehová, que yo no soy mejor que Abraham, que Isaac. Pero diga conmigo, pero en el Cordero, es un día nuevo. Es un día nuevo. Santo Dios. Entonces, él llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora, el monte Horeb o el monte Sinaí es un lugar desértico. Pero ¿por qué Dios envía al profeta que está saliendo del enebro del desierto a otro desierto más alto? Porque en ese desierto está diga conmigo, está la roca. Ahí está la roca que le dio agua. Entonces, por tipología profética, el Padre envía al profeta Elías a la roca. Ahora, eso está en Éxodo 17:5. Usted ve ahí ahí está la peña, ahí está la roca, ahí está el monte Horeb, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo bonito de esto? Que la palabra roca viene de una voz hebrea que es tasur. Significa escarpada, pero figurativamente, diga conmigo, significa el refugio. Entonces diga conmigo, profetas, en la roca está tu refugio. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También significa Dios poderoso o Dios es mi fortaleza.
pero también esa palabra roca significa el pedernal. Y el pedernal es para afilar. Significa la peña y significa la roca. Pero hay una expresión que se usa en la cultura profética que es Bayit Tasur, y ahora significa la roca del linaje. Llega conmigo, la roca del linaje. Entonces nosotros somos, por medio de Jesús, adoptados. Pero no solo adoptados, diga conmigo, sino engendrados. El problema es que a veces tenemos en nuestra identidad media revelación. Diga conmigo, fuimos adoptados. Pero esta es la figura de la adopción, ¿verdad? Entonces viene el profeta Jaime, va ahí por la calle y mira a dos niños, todos tristes. Pero como el hombre tiene plata y ha hecho un par de cuartos más en su casa y no sabe ni para qué los quiere, entonces se lleva a los niños y los adopta. Los lleva donde un juez, les dan su apellido. Los llevan al mismo colegio donde llevaron a sus hijos. Les dan de comer, los tratan con todo el amor, con todo el cariño, ¿verdad? Y están incluidos en el testamento y en la herencia. Pero ellos no podrían, aún habiéndolos adoptado, pensar que cuando ellos tengan hijos y les den nietos, aunque los amen como a sus hijos, por un asunto de ADN, no podrían salir ahí los ojos de los abuelos de Jaime, ¿verdad? O los ojos de, ¿verdad? Porque diga conmigo, fueron adoptados, pero no engendrados. Pero en Cristo Jesús, nosotros fuimos engendrados. Entonces, parte de nuestra identidad es saber que no hemos sido solo adoptados, sino engendrados. Por eso tenemos mucha iglesia gentil queriendo judaizar, porque se sienten adoptados pero no engendrados. Para ver si por ahí, ¿me entiende? Ese es el problema que tenemos. Un asunto para resolver, diga conmigo, el refugio del profeta es el Dios del profeta. Entonces Elías, camino de 40 días, se fue a donde estaba la peña, a donde estaba la roca, diga conmigo, a donde estaban las aguas. Agua en hebreo es maín, significa agua, pero significa figurativamente, significa el jugo, significa el manantial, significa el río, significa la simiente. Entonces cuando como profeta le toque un momento difícil, diga conmigo, vaya a la palabra, vaya a la fuente, vaya a las promesas, prepárese su marachá. Y con ella dele aquí, ¿verdad? Dele. Y a veces aquí en el corazón. ¿Me entiende? A veces aquí, en el corazón, donde necesitamos nosotros ese refrigerio del Espíritu. Diga conmigo, discipulado profético. Elías y Eliseo pasaron primero por Gilgal. Hay una tipología profética en Gilgal que tiene que ver, Gilgal significa la rueda, también significa el remolino de viento o alguien que ya está maduro y se mueve por la influencia del Espíritu. Esa es como la idea de Gilgal. Es alguien que ya circuncidó su corazón. ¿Me entiende? Si me dan permiso de hablarles como adultos, les hablo como adultos. Sí. Este es el problema de la adopción. Apóstol Ebenori, lo que le digo a usted le digo a otros. El problema es que cuando nosotros adoptamos, hay gente que no se deja circuncidar. Dice, no, ahí no me toque.
Y hay que circuncidar. Hay que resolver las cosas del corazón, del pasado, los motivos. Pero hay gente que no. Entonces se puede adoptar, pero no podemos engendrar. Porque tiene que tener tu espíritu. Si no, el hombre reprende y no. Santo Dios. Por eso la Monchita no le da like. Santo Dios. Alabado sea. No, es que esa guerra no es fácil. O sea, uno la libra, va, y para allá va que va a caminar, sí, el espíritu va. Hay mucha demanda que va a venir por ese lado. La segunda estación, ¿verdad? Entonces, imagínense, va a llevar gente, usted dice, le voy a llevar al Jordán y le voy a soltar el manto, y ni siquiera lo puede circuncidar. Claro. Betel, diga conmigo, Betel. Es un lugar lindo. Eliseo pudo haberse quedado ahí. Porque le dijo Elías, aquí está Betel, ¿te gusta Betel? Betel significa es Bey-al, es Bayit, Bey-Bayit. Significa también linaje, significa corte, pero viene de la voz ayil y significa fuerza, significa el roble. Son gente que son discípulos, que son columnas espirituales de una casa espiritual, ¿verdad? Y Eliseo no quiso quedarse en la comunidad o comodidad de Betel, él quería más. Entonces hay gente que ya establecida en la iglesia local, ¿verdad? Ya suficiente compromiso y está bien. Para algunos está bien, no para Eliseo. Vive Jehová y vive tu alma, que no. Pero hay gente que va a estar bien en Gilgal. Hay gente que va a estar bien en Betel, ¿verdad? Diga conmigo, discipulado profético. Porque nadie te va a seguir más allá donde su identidad le demande en su sentido de pertenencia. Se fueron a Jericó. Y en Jericó, esa palabra Jericó también tiene que ver con cómo se pronuncia la palabra luna, y en ese sentido tiene que ver con las señales proféticas de los tiempos. Jericó era un lugar donde había revelación profética y había prosperidad. Y hay gente que está bien ahí y ahí se va a quedar, ¿verdad? También significa Jericó el lugar donde se puede disfrutar por anticipado y se puede complacer. O sea, es el nivel espiritual donde Dios puede complacer mucho a sus hijos. Y hay gente que está cómoda con la bendición que tiene de parte de Dios, en todos los sentidos. Y hay gente que está cómoda ahí y no está mal, ¿verdad? Y puede ser que hasta ahí llegue su. No es que en todos esos lugares iban quedando escuelas de profetas. Aquí estamos hablando estrictamente del discipulado profético. Pero cuando van al Jordán, y a nosotros nos han dicho mucho que el Jordán es el río de la muerte, yo no pude encontrar eso en este estudio, así que yo no lo voy a avalar. Jordán en la voz hebrea Yardén significa un lugar al que se desciende, pero en el sentido de ir bajo, pero en el sentido de la humillación y la obediencia. También en la cultura profética se le conoce como el Yarat, y significa, diga conmigo, la frontera. Significa el lugar para derramarse y fluir en lo profundo. También significa el lugar para marchar, sojuzgar, traer y venir. Y hasta allí llegaron juntos Elías y Eliseo. Y ese es donde Elías toma su manto y toca las aguas.
Hay gente que solo por revelación del Espíritu puede vivir este tipo de cosas. Porque hasta entonces, voy a decirle algo fuerte a muchos profetas aquí y a muchos que no están, y me siento contento algunos podérselos decir de lejos. Porque hay profetas que no cruzan el Jordán por la compañía que tienen, por los hijos que tienen, por las alianzas que tienen. Yo por eso pido permiso. De todas maneras, la guerra se va para allá. Santo Dios. Entonces el asunto es que ahí se abren y es el momento donde le pregunta Eliseo y le dice, pide lo que quieres. Entonces, al cruzar el Jordán, tiene que usted conocer ya en ese discípulo los motivos y los anhelos de su corazón. Hay gente que nosotros sabemos qué quiere de nosotros, pero no sabemos qué quiere de Dios. Hay gente que sabemos qué quiere de Dios, qué anhela, pero no sabemos realmente lo que quiere de nosotros. Santo Dios. Es serio hablarles a ustedes. Es que hay demandas en su espíritu. El asunto es que Elías se va, ¿verdad? Y de regreso viene Eliseo. Tiene un manto, profeta, por aquí. ¿Quién anda un manto por ahí? Présteme el suyo, profeta, préstemelo. Entonces agarran el manto, ¿verdad? Y viene Eliseo con el manto. Y dice que golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero el Jordán no hizo caso. Pero tantos años aquel doblando el manto, atendiendo y sirviendo al profeta de Dios, que dice la Biblia que una vez que golpeó las aguas, diga conmigo, del mismo modo. Entonces él se acordó que el hombre antes de profetizar pasaba la noche orando, que antes de ir a un lugar meditaba en la palabra. Y cuando él golpeó las aguas, dice del mismo modo. Entonces dice que el Jordán después se lo regreso. Aleluya. El asunto del Jordán a nivel profético. Hay un patriarca, uno de los patriarcas, que tuvo en un momento difícil de su vida que enfrentarse a las demandas del Jordán. No fue Abraham, no fue Isaac, fue Jacob. Hay cosas que no le tocó a la primera generación, no le tocó a la segunda, pero le toca porque le toca a la tercera generación. Génesis, capítulo 32. Dígale conmigo, Espíritu Santo, queremos más. Diga, necesitamos más. Génesis 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú,
Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decirle a mi señor, para hallar gracia ante tus ojos. Verso 6. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y dice 400 hombres con él. El problema es que en este número 400 hay un código de una profecía que le fue revelada a Abraham, porque Dios le había dicho que iban a ser esclavos por 400 años. Y cuando Jacob ve aquel código numérico frente a él, él dice que tuvo gran temor. Entonces dice, él tuvo temor y se angustió. Distribuyó el pueblo que tenía consigo las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Verso 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas tus misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y dice él, pues diga conmigo, pues con mi cayado pasé yo este Jordán. Diga conmigo, este Jordán. Cada profeta, cada patriarca tiene un Jordán. El asunto es que el hombre pasó ese Jordán. Nos revela la palabra, diga conmigo, con su cayado. Y la palabra dice, mi vara y mi cayado te infundirán aliento. ¿Sabe qué significa la palabra cayado? En su texto original, maquel, significa con mis retoños. Con mi vara significa mi profecía, mi bordón, mi cayado. Dice, con eso yo pasé este Jordán. Quiero ir bien con el tiempo. ¿Cómo vamos con el tiempo, profeta? Bendito Dios. Entonces vamos a dejar esto aquí y esto también lo vamos a dejar aquí. Entonces, estoy nada más remembrando para cerrar aquí. Esto está grabado en el audio que les mandé anterior y va en el libro, porque lo que quiero es que les quede una idea para después estudiar, ¿verdad? Y pedirle una experiencia al Señor, porque tenemos mucho para procesar. El asunto es, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eso es 2 de Reyes 2:12. Entonces, cuando Elías le heredó el manto, también le heredó sus enemigos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo a nivel de formación profética? A nivel de recurso profético reservado. No se le puede dar el manto a quien no se le ha heredado también el carácter. Pero tengamos cuidado que no vaya a ser que nuestro carácter sea el tropiezo. O sea, herédele a la gente las virtudes en Cristo, no sus mañas ni las mías. Usted tiene que decirle esto no. Porque cuando nosotros insistimos mucho que la gente se parezca a nosotros y no a Cristo, usted y yo le estamos desviando mucho al carácter de Cristo. Entonces conectemos la gente con el Señor. ¿Me entiende? Con el Espíritu, con la palabra. Porque la cabeza es Cristo. Pero como uno oye que algunos amados del Señor predican, pareciera que ellos quieren ser, ¿verdad? Como la cabeza de. No, y la iglesia solo tiene una. Y es Cristo.
El resto es fundamento, ¿verdad? Pero yo quiero que mis discípulos se parezcan al Señor, ¿verdad? Y hacer lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Imítenme a mí, en tanto yo soy un imitador de Cristo. A mí me gusta mi Dios como padre, como suegro es un problema. Ya con eso dije mucho. Más de lo que debí. Entonces, este es el asunto. Dice que Eliseo le dice a él, Padre mío, carro de Israel. ¿Qué significa eso? Porque por cultura nosotros podríamos estar viendo o recordando, o viendo la película de Ben-Hur o recordando a Pedro Carretón. Por cultura, ¿va? Pero nuestra cultura no es la cultura de la revelación de la palabra. Tenemos que ir allá. Y no se trata de que usted vaya a Israel. Si puede ir, vaya y me trae algo de allá. Cuando yo hablo de la cultura profética, estoy hablando de la palabra, no de tradiciones judías. Estoy hablando de la palabra que está escrita aquí. Porque usted puede ir a Israel hoy y Israel sigue siendo la misma tierra, pero todavía no es la misma gente. Ahí hay remanentes. Pero usted no sabe cuántos judíos realmente lo que es sinagoga de Satanás. Y no son mis palabras, las del Cordero. Así que no se confíe. Porque nosotros tragamos de todo solo porque nos dicen es judío. Yo fui una vez a un evento, música hebrea y todo bonito, hasta la bailamos y todo. Y después los que estaban ahí como maestros y cantando, estaban vendiendo símbolos masones en una mesa. Son masones, son Illuminati. Algunos de ellos viven nada más leyendo Kabbalah. Y hay gente en la iglesia que traga. Santo Dios. Entonces le dice Elías a Eliseo, le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces la palabra carro de Israel tiene dos voces, profeta ángel. Una es recat y la otra requet. Y en la primera significa, diga conmigo, la muela superior del molino. Entonces le dice el profeta Eliseo al otro, tú eres la muela superior del molino. Cuando tú profetizas, yo he visto cómo tu profecía tritura al enemigo. Pero la otra voz le dice, tú eres la rueda, tú eres el requet, tú eres la rueda. Entonces le dice, yo reconozco que tú eres el Padre formador que ha sido como la rueda que ha triturado mis olivas para liberar la unción de mi llamamiento. Algunos de ustedes tienen cara de molino. ¿Por qué? Porque como padre tienes que confrontar carácter y poner en evidencia motivos. Diga conmigo, mejor me quedo en Gilgal. Mejor me quedo en Betel. Mejor. Pero hay gente que aunque usted le diga, quédese aquí, dice, yo no te dejo. Ahora hay gente que le dicen a muchos que lo va a llevar del otro lado al Jordán y ni lo conocen. Deme 10 minutos, profeta Jaime, para no quedarme con ganas. Me dan, no, ya parte ustedes de su tiempo, me dan 10 minutos más y les explico lo último. Entonces, el Jordán
quiero que lo vaya a leer en el Evangelio de Juan. Esto es rapidito. Usted lo va a leer en el Evangelio de Juan. Dice en el Evangelio de Juan, diga, todas estas cosas sucedieron en Betábara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Viene Juan el Bautista y está bautizando en el Betábara. Entonces diga conmigo, el Jordán en lo natural usted lo cruza por donde quiere o por donde puede, pues no pasa nada. Y había muchas voces que habían visitado el Jordán, pero aparece un profeta llamado Juan y aparece frente al Betábara. En hebreo es el Betzabará, la casa Bayit Abará, significa, Bayit significa corte y significa linaje, y Abará significa el lugar de cruce o el remanso profético. Y cuando el hombre se para frente al Bayit Abará del Jordán con la profecía, entonces aparecen los rabinos, porque los hombres les empieza a temblar el pulso y se vayan a preguntarle a ese hombre quién es. Y le pregunta, ¿tú quién eres? Le dice, porque hemos oído muchas voces durante mucho tiempo, pero es la primera vez que alguien se para con la revelación de un Malaquí a agitar las aguas en el remanso profético. ¿Tú quién eres? Le dice. ¿Eres tú Elías? Le dice, no, tengan paz que no soy él. Y le dicen, ¿eres tú el profeta? Profeta Ángel. No le están preguntando al hombre si es profeta. Lo que le están preguntando, ¿eres tú el profeta? Porque Moisés les había dicho, profeta como a mí les levantará el Señor. Él dijo, tengan paz, no soy. Y le dice, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, no, pero yo soy enviado, dice, delante de él. El asunto es que nuestro Jordán en el espíritu tiene un remanso profético. Y solo se puede cruzar a través de la unción, diga conmigo, la unción de un Malaquí. ¿Qué cosa es esto? La profecía de Malaquías. Malaquí. Pero más que un nombre, es la identidad y la revelación de tres unciones. Diga conmigo, profeta, sacerdote y maestro. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Porque cruzar el Jordán del otro lado significa haber descubierto a los herederos. Llevarlos del otro lado. Gracias por esos minutos que me dieron para no dejar eso ahí. Ahora, terminemos aquí. En el discipulado profético, usted ve al apóstol Pedro, primera de Pedro, vaya, léalo 3, hablando de un espíritu afable, como el viento apacible y delicado que vio Elías. Usted ve al apóstol Pablo después hablando de lo mismo, pero nosotros como profetas, nuestra voz diga conmigo, mi voz tiene que ser la voz del Cordero. Son pocos los profetas que yo veo profetizando, usando las palabras del Cordero y las profecías del Cordero. Parece que a la gente le asusta que hablemos de la venida del Señor, porque pareciera que no se sienten preparados. Porque nosotros decimos el Evangelio de Juan, diga conmigo, no es el Evangelio de Juan, es el Evangelio del Cordero. Y deja andar diciendo el Evangelio según San Juan, eso es muy católico. Es el apóstol Juan. Nosotros decimos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, no, el Evangelio de Marcos, no, ninguno de ellos tiene Evangelio. Es el Evangelio del Cordero,
Y son, diga conmigo, y son las palabras del Cordero las que yo tengo que profetizar y direccionar con ellas a la iglesia. Pongámonos de pie.